Hola a todos de nuevo y bienvenidos a ClassBits. Vamos a resolver en este video tutorial un ejercicio correspondiente a la asignatura de Química de segundo de bachiller del bloque de Cinética Química. Vamos a estudiar la velocidad de una reacción química. Este ejercicio está propuesto en el examen de la EBAU Universidad de Murcia de junio de 2019. Consideremos la siguiente reacción química en fase gaseosa. 2 de dióxido de nitrógeno para formar 2 de óxido de nitrógeno más oxígeno. Nos dan también la expresión de la velocidad de esta reacción. Lo primero que debemos de tener en cuenta, teniendo en cuenta la reacción y su expresión de la velocidad, es que este proceso químico es un proceso elemental. Es decir, esta reacción química es una reacción química elemental. El proceso se da en una sola etapa, puesto que la concentración del reactivo dióxido de nitrógeno está elevada al cuadrado, que es directamente el coeficiente estequiométrico de esta sustancia. En el apartado A me dicen, indique cuál es el orden de reacción y las unidades de K, la constante de velocidad. Según vemos en la expresión de la ecuación de la velocidad de esta reacción química, la reacción es de orden parcial 2 o de segundo orden respecto del dióxido de nitrógeno. Podemos decir también que el orden global de la reacción también es 2. Sabemos que la velocidad es igual a la variación de concentración respecto del tiempo. De manera que las unidades de la velocidad de una reacción química son mol partido por litro, concentración, partido por segundo, es decir, mol litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Lo que vamos a hacer es despejar el valor de la constante de esta expresión. La constante de velocidad es igual a la velocidad de la reacción dividido entre la concentración de NO2 al cuadrado. Las unidades de velocidad hemos visto que eran mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Las unidades de concentración, mol partido por litro y todo elevado al cuadrado. De esta forma se obtienen unas unidades para nuestra constante de velocidad de mol a la menos 1, litro segundo a la menos 1. En el apartado B nos dicen, si en un determinado instante el O2 se está formando a una velocidad de 0,8 mol litro a la menos 1, segundo a la menos 1, explique a qué velocidad se estará consumiendo el dióxido de nitrógeno en ese mismo instante. Nos dicen que 0,8 es la variación de concentración del oxígeno respecto del tiempo. Es decir, que se está formando a una velocidad de 0,8 mol litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Esta velocidad es también la velocidad de descomposición del dióxido de nitrógeno.
cuya expresión es 1 partido por 2, que es su coeficiente estequiométrico, por la variación de dióxido de nitrógeno respecto del tiempo. De manera que si despejamos la variación de concentración del NO2 respecto del tiempo, vemos que es 2 veces el 2 pasa multiplicando por 0,8. Es decir, nos da un valor de 1,6 mol litro a la menos 1 segundo a la menos 1, que es el doble de 0,8. De esta forma, podemos decir que la velocidad de desaparición del dióxido de nitrógeno, la variación de concentración del NO2 respecto del tiempo, es el doble de la variación de concentración del oxígeno respecto del tiempo. Es decir, el NO2 se descompone al doble de la velocidad de aparición del oxígeno diatómico. En el apartado C nos dicen qué le ocurre a la velocidad de la reacción V durante el transcurso de la misma. ¿Aumenta, disminuye o permanece constante? La expresión de la velocidad de nuestra reacción química, V, es igual a la constante de velocidad por la concentración de NO2 al cuadrado. En el transcurso de la reacción, disminuye la concentración de NO2. Por tanto, podemos deducir que la velocidad de la reacción disminuye con el transcurso de la misma. Finalmente, en el apartado C nos dicen ¿qué le ocurrirá a la constante de velocidad K si se aumenta la temperatura? ¿Aumenta, disminuye o permanece constante? La constante de velocidad K, según la ecuación de Arrhenius, que tenemos aquí, depende de la temperatura de la reacción mediante esta expresión. A es una constante, E de A es la energía de activación, que no nos dicen nada y se supone que también se mantiene constante, y R es una constante. De manera que si aumentamos la temperatura, este cociente se hace cada vez más pequeño. Se hace pequeño, pero como tiene un signo menos, irá avanzando hacia el cero por la parte negativa. De manera que nuestra exponencial va a aumentar. Así pues, si aumenta esta cantidad, la constante de velocidad también aumentará. Podemos deducir que la constante de velocidad K aumenta al aumentar la temperatura. Espero haberos ayudado y nos vemos en un nuevo vídeo tutorial en Class Bits.